Buenos días, mis hermanos, bendiciones. Estamos acá para hablar hoy sobre un tema, hermanos, que ha sido muy mal interpretado, que ha servido de mucha confusión, de mucho dolor en muchos creyentes. Conozco un caso de una persona muy cercana a mí, que por el simple hecho de estar preparando un mensaje para evangelizar y ir a mencionar sobre una obra del Espíritu, de Jesús en el Espíritu, y por confusión mencionó a Satanás, esta persona pensó que había blasfemado contra el Espíritu, se sintió de una manera tan decepcionado, que pensó incluso irse a las congregaciones, de la congregación. No había personas que le pudieran dar una palabra, porque lamentablemente, hermano, la intención no es predicar el evangelio por contienda, no es lanzarle piedra pero lamentablemente, hermano, el desconocimiento de la Escritura ha traído muchos sinsabores y mucho desánimo al pueblo de Dios, porque, como ya lo dije, no se ve una formación, un crecimiento, un resultado. Y esta persona decía: cónchale, pero yo sigo congregándome, yo sigo adorando al Señor, yo siento en mí la presencia del Señor. Entonces, y es que lamentablemente, hermano, se ha malinterpretado y se ha tergiversado totalmente lo que es el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo quiero comenzar diciendo algo, ¿no? El Espíritu Santo, entre las multiplicidades de las funciones que tiene, Él tiene un trato con la iglesia, o sea, un trabajo en la iglesia, con nosotros, con el creyente, que es el de enseñarnos, instruirnos, redarguirnos. El Señor dijo: tomará del Padre y os lo hará saber, o sea, tomará de lo mío también, o sea, las enseñanzas, las iluminaciones. Pero ante el mundo tiene una labor totalmente diferente, que es la de convencimiento de pecado. Por eso dijo el Señor en Juan 14, ¿verdad? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no... aquí vamos a leerlo, dice Juan 16, Juan 14, 16, 17, dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Pues bien, hermano, ¿qué es convencimiento de pecado? Note cómo habla en singular, de pecado. No está hablando de las obras de pecado, sino de un estado de pecado que condena al hombre, que es ese estado adánico del hombre caído, del hombre no regenerado, no justificado. Por eso Jesús dijo que Él no había venido a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por medio de Él. ¿Por qué? Porque ya el mundo estaba condenado. La paga del pecado, no de los pecados, del pecado, es muerte. Entonces el Señor dice en Juan capítulo 16, vamos a leerlo, dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no queden en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, hermano,
Cuando alguien está predicando, y eso también ha sido parte de esos errores, ¿no? De no predicar el mensaje asertivo. Cuando una persona está predicando la palabra, el Espíritu Santo está fuera convenciendo de pecado al hombre. Que el convencimiento viene de la palabra griega elenco, ¿no? Que traduce en un sentido esa instigación que se hace, sobre todo como un ejemplo muy clave cuando una persona está siendo interrogada sobre algo, esta persona se niega a aceptar algo que hizo y de repente el investigador o la persona comienza a ponerle las pruebas, las evidencias. Mira, pero tú estás aquí, mira tu foto, ¿cómo vas a decir que no? Mira, aquí estás. Y llega un momento que esta persona no tiene, sabe que no tiene sentido y confiesa su culpa. Bueno, eso es más o menos lo que traduce el término convicción. Entonces, ¿qué se necesita? Que la persona, el hombre o la mujer, cuando hablo del hombre hablo del término general, sea convencido de pecado, o sea, de que hay un estado más allá de las obras, porque esto es necesario también entenderlo. Las obras del pecado, como dice Gálatas 5, fornicación, hechicería, son obras, son productos, ¿verdad? Pero el estado de pecado es lo que condena al hombre. Hay personas que manifiestan una conducta intachable, pía, no dicen unas malas palabras, son honestos, son honrados, instruyen en justicia, en moral a sus hijos, no engañan a sus esposas, tienen un nivel de ética, de moral tremendo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando esta persona parte a condenación. ¿Por qué? Porque hay un estado que condena que no fue regenerado, no fue justificado, no pasó por la puerta que es el Señor Jesucristo. Entonces, más allá de las obras, y es por eso muchas personas, muchas veces tú ves en una predicación, en una plaza, le están lanzando garrote, un borracho, un drogadicto. Mira que los drogadictos, que los borrachos, sí. Pero es que el problema es que si esa persona deje de beber, deje de drogarse, no cometa pecado en cuanto a obras, hay un estado de pecado que condena a ese hombre. Y precisamente de ese estado es que tiene que convencer el Espíritu. Entonces, ¿qué es blasfemia? Blasfemia es encarar, resistir, afrontar, hablar mal, confrontar. Hay un texto que está en el Evangelio de Jesucristo en la versión de Mateo, y dice así, Mateo capítulo 12, versículo 22 en adelante. Dice, y lo vamos a explicar, bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, entonces fue traído a él, ¿a quién? A Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, más adelante, 2 versículos más, dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Hermano, la blasfemia es encarar, resistir, confrontar, hablar mal. El Señor Jesús estaba haciendo la obra salvífica, la obra redentora. El Señor estaba anunciando que el reino de los cielos había llegado a los hombres.
¿Y qué sucede, hermano? Los fariseos y los escribas eran personas altamente conocedoras de las escrituras. Hermano, un escriba podía copiar la ley de memoria. Muchas veces sin necesidad de ser copista, o sea, de que le estuvieran dictando, sino la conocían. Pero ¿qué sucede, hermano? Le dieron una mala interpretación a la palabra y la llenaron de dogmas, la llenaron de doctrinas de hombres, ¿verdad? Que es lo que el Señor Jesucristo vino cuando dice la Escritura que el Señor no vino a cumplir la ley, sino a abolir la ley, sino a cumplirla. Pero la traducción correcta, original, es que el Señor vino fue a darle la correcta interpretación a las Escrituras. Entonces, ¿qué sucede? Todas estas acciones que hacía el Señor era para demostrarle que el reino de los cielos había llegado a los hombres y eran oportunidades de arrepentimiento y de conversión. ¿Qué pasa? Muchos escribas y muchos fariseos malinterpretaron la ley, lo que se conoce teológicamente como hiperliteralismo, que es lo que estamos inclusive viendo hoy en día. Somos consecuencia. Muchas doctrinas erradas vienen consecuencia de todas estas malas interpretaciones a la ley y a los estudios de la palabra. Y esto le niega la posibilidad al hombre de ser convencido de pecado. Entonces noten lo que dice el Señor: si yo por Beelzebú echo fuera a los demonios, ¿por qué lo echan vuestros hijos? ¿Por qué le dice eso, hermano? Porque muchos de los hijos y de los familiares de los fariseos, de los escribas, seguían a Jesucristo. Cuando el Señor comisionó los 72, algunas versiones dicen los 70, pero las versiones más antiguas hablan de los 72, ellos fueron comisionados en el poder de la palabra, porque el Señor Jesucristo es el Dabar encarnado, la palabra en hebreo, el Dabar encarnado. El Señor Jesucristo los comisionó con el poder de la palabra para sanar, para liberar, para echar fuera demonios. ¿Qué sucede? Por eso es que el Señor les dice: si yo los echo, ¿por qué los echan vuestros hijos? Ellos los juzgarán aquel día. ¿Cuál día? El día del juicio, hermano. Porque yo pregunto, si es como se nos enseñó siempre, porque eso es lo que se enseñó en las iglesias, que si un hermanito estaba hablando en lengua y alguien decía: esa lengua está medio rara, esa lengua como que es el diablo. Ay, hermano, usted blasfemó. Ay, hermano, usted está listo. Usted para el infierno. Ah, eso no tiene nada que ver con eso, hermano. Nosotros estamos llamados a juzgar todas las cosas. Y déjeme decirle algo: muchas de las personas que hablan o manifiestan lenguas, muchas personas que manifiestan lenguas en las iglesias son lenguas copiadas. Son lenguas que copiaron y pronuncian. E incluso hay lenguajes dentro de las mismas congregaciones, personas que manifiestan lenguajes que no son angelicales. Oye, para que usted lo vaya sabiendo, estamos en tiempos de reforma, señores. Es necesario. No puede haber avivamiento si no hay una reforma primero. No puede ser posible, hermano, y eso lo vamos a explicar ahora también. Entonces, ¿qué le está diciendo? Entonces, si esto fuera así, si la blasfemia es para el creyente, entonces, ¿acaso no podía ser posible que estas personas que estaban siguiendo al Señor mañana pasado no blasfemaran? Sin embargo, el Señor les dice: ellos los juzgarán aquel día. ¿Por qué? Porque ellos seguían al Señor Jesucristo. Y estas personas estaban negando la oportunidad de ser convencidas por el espíritu de pecado, y eso es lo que es blasfemar. Nosotros los cristianos, hermanos, los nacidos de nuevo, no podemos blasfemar contra el espíritu. Yo quiero, por favor, que vayamos a la Escritura. Vamos a ir a la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 14. Y vamos a tomar la gramática y la hilación de pensamiento para que vamos a desglosar el versículo. Hay un título que conozco allí el escritor sagrado, dice: padeciendo como cristianos, ¿verdad? Entonces habla de las persecuciones, pero vamos al versículo 14 y dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Qué es vituperado? Burlado, escarnecido, perseguido, afrentado. ¿A quién le está hablando? A los cristianos. Y dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, o sea, grandemente bendecidos. Y desarrolla el porqué. Y dice:
porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Que reposa sobre vosotros. ¿Sobre quién? Sobre los creyentes. Ciertamente, de parte de ellos. ¿De quiénes ellos? Señores, de los que persiguen y vituperan a los cristianos, que por ende no lo son. Él, ¿quién es él? El Espíritu Santo. Él es blasfemado. Ciertamente de parte de ellos, él, el Espíritu Santo, es blasfemado, pero, conjunción adversativa, por vosotros, ¿por quién? Por los cristianos, es glorificado. Hermanos, ya nosotros glorificamos al Espíritu. ¿Por qué? Porque en nosotros se cumplió la obra de convencimiento de pecado. Usted fue convencido de pecado. Usted fue redarguido. Usted se produjo lo que teológicamente se conoce como el misterio del cambio. Usted aceptó el plan de salvación. Usted aceptó que ya usted fue acepto en el Señor. Fue redimido, fue justificado, fue santificado. Nosotros no podemos blasfemar contra el Espíritu, hermano. Ya nosotros le glorificamos. Pero el negar la obra es lo que le dijo, creo que fue Félix, que le dijo a Pablo: wow, Pablo, por poquito vale, por poquito me convence de ser cristiano. No fue Pablo, Pablo estaba haciendo el canal, pero era el Espíritu que estaba haciendo la obra en esta persona, pero lo blasfemó. Nosotros no podemos blasfemar contra el Espíritu Santo, hermano, que nosotros le glorificamos cuando fuimos convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Y es necesario, hermano, estamos en tiempos de reforma, ¿saben? Yo veo en estos tiempos con preocupación cómo lamentablemente estamos hablando de que exponencialmente, sí es una bendición, han crecido los niveles de conversiones al Evangelio en Venezuela. Y esto es bueno, esto es tremendo, esto es maravilloso. Pero no han cesado los índices de delincuencia, no han bajado los índices de criminalidad, no bajamos los índices de corrupción. Quiere decir, señores, que algo está funcionando mal. Entonces estamos llenos, estamos cargados de personas convencidas, más no convertidas en las congregaciones. No estamos siendo luz, no estamos siendo sal. Y esto es problemático, hermano. Entonces no podemos hablar de reforma, sino de avivamiento, si primero no hay una reforma. Porque simple y llanamente va a ser una lucecita que se prende y una luz que se apaga. Cuando vino el avivamiento a Escocia, hermano, los bares quebraron, no habían prostitutas en la calle. Es necesario, hermano, en estos tiempos cuando vemos tanta apostasía, tantas malas enseñanzas, hermano, dentro de las iglesias, unos por desconocimiento, otros porque les conviene, otros porque bueno, yo te voy a enseñar hasta donde a mí me conviene enseñarte. Una teología rancia, para que tú digas que estás estudiando, para que tú digas, pero yo te enseño hasta donde me conviene, hasta donde yo. Hermano, gente, Dios llamó a su pueblo a ser libre. Y en muchísimas partes, hermanos, están siendo unos por ignorancia, otros por desconocimiento, otros por ambas cosas, otros por conveniencia. Pero se está esclavizando un pueblo a un temor, a una manipulación, una intimidación, un control. Y Dios está, hermano, yo no sé si yo soy parte de esos reformadores, pero yo siento ese llamado de parte de Dios. Y yo sé que Dios está levantando hombres y mujeres de verdad que prediquen la verdadera palabra, que rompan ese hiperliteralismo que por muchos años se metió en las iglesias, gente que solamente repite lo que la Biblia dice, pero no estudian hasta dónde, no van a la cultura, a la historia, a los tiempos, a los métodos de interpretación bíblica, no van al estudio de la palabra para realmente saber qué es lo que están hablando, hermano. Yo los visto a esto, estamos en tiempo de reforma, gente que va a morir defendiendo que va una verdad, la verdad de la palabra, no la verdad de los hombres. Esa verdad, hermano, esa verdad fue matada, hubieron mafias que se levantaron. Dios estableció un Sanedrín como sacerdotes para guiar a su pueblo, y ese mismo Sanedrín se convirtió en una mafia que le quitó la vida al Mesías. Pero ¿sabes qué? Esa verdad el tercer día resucitó.
Porque Jesús es el camino, la verdad es la vida. La verdad no se puede negar, no se puede ocultar por mucho tiempo. Hermanos, hay personas que están siendo confrontadas con estas palabras, que están cambiando su actitud, que están revisando su teología. Y están cambiando. Pero hay otros que se quedan, se encierran en una necedad. No es ignorancia es la falta de conocimiento. Eso se te quita estudiando. Pero la palabra no dice, corrige al ignorante y te odiará. No, corrige al necio, a la persona que se cierra sin conocer, sin saber. Emiten posiciones, se cierra, se tranca, no dándole la posibilidad al Espíritu de que haga la obra en su vida, ya en la iglesia, de redarguir, de enseñar, de instruir. Y el Espíritu no puede trabajar así. Señores, estamos en tiempos de reforma, estamos a la puerta que el Señor venga. Y es hermoso poder presentarse ante el Señor aprobado, como obrero, tener un lugar de honra en el reino milenial con el Señor. Y Dios está levantando en estos momentos reformadores, hombres y mujeres. Los bendigo en el nombre de Jesús. Sigamos trabajando, preparándonos cada día, mis hermanos. Estos no son mensajes son mensajes de llamar a la reflexión. Vamos a seguir hablando, vamos a seguir derribando vacas sagradas, hermanos. Por eso es que utilizo estos medios, porque estos no son mensajes convenientes para muchos. Muchas personas, muchas iglesias no te invitan a predicar porque estos mensajes no convienen en muchas partes. Pero las puertas que Dios abre nadie las cierra, hermano. Se les ama en el amor de Cristo. La ignorancia de un pueblo lleva a la cautividad y a la destrucción. Pero Dios en estos tiempos está levantando hombres y mujeres que verdaderamente prediquen la palabra, la verdadera sana doctrina. Se les ama en el amor de Cristo, hermano. Yo espero haberles sido alguna bendición. Vamos a seguir hablando, vamos a seguir dando estas enseñanzas el tiempo que Dios así lo permita. Y vamos a hablar sobre muchas cosas que cuando usted conozca culturalmente se va a dar cuenta de muchos errores en la enseñanza. Nosotros no podemos traer una cultura, traerla a la nuestra, porque descontextualizamos y desculturizamos el pasaje. Tenemos que ir a esa cultura para entender lo que el Señor quiso decir, lo que la palabra quiere decir. Se les ama en el amor de Cristo, hermano. Su hermano, su amigo, Leoncio Montes de Oca. Sean bendecidos, mis hermanos. Se les ama mucho.